Hola, amigas y amigos, es un gusto saludarlos aquí en Mundo de Letras para platicar sobre un gran filósofo y estamos hablando de Platón. Este filósofo, uno de los más importantes de toda la historia de la filosofía, junto con Sócrates y con Aristóteles, perdón, que fue su maestro y el que fue su alumno. Cuando hablamos de la filosofía de Platón, estamos hablando de Aristóteles. Aristóteles era su nombre, Platón era un sobrenombre por las anchas espaldas. Y los escritos de Platón tienen dos características principales porque la inmensa mayoría de su obra está escrita en forma de diálogos. Luego, él es quien nos da a conocer a Sócrates, a su maestro, porque Sócrates no escribió. Y a lo largo de su vida, Platón reelabora su doctrina o sus enseñanzas, por lo que es conveniente dividir su producción filosófica en etapas diferenciadas. Esto de reelaborar sus escritos, lo hacen todos los grandes. Estamos hablando que Octavio Paz en El Arco y la Lira menciona cómo modifica parte de sus escritos, sin embargo, tiene el cuidado de respetar muchas de las cosas porque se había dado cuenta que había cambiado. Lo mismo pasa con Jorge Luis Borges, que nos mencionaba cada vez que publicaba un libro que algo en él había cambiado antes de escribir y después de escribirlo, y que de repente le daban ganas de hacer correcciones, pero como ya se había publicado, respetaba eso. Esto mismo estaba pasando con este gran filósofo, del cual se van a conocer de sus escritos tres periodos, y es como lo podríamos dividir, porque uno de los periodos de los diálogos es decir que son escritos socráticos, es decir, donde va a referirse a las enseñanzas de Sócrates, va a hablar de Sócrates, los diálogos son de Sócrates con algún personaje y todavía no podemos distinguir el conocimiento directamente o atribuírselo a Platón, aunque claro que él es el que está escribiendo. En el segundo periodo hablamos de los diálogos de la madurez, cuando ya se empieza a notar que va dejando esas enseñanzas socráticas, que además no fueron tantos años los que estuvo junto a Sócrates, para completar con los diálogos críticos, ya los diálogos de la filosofía que él estaba manejando. Y en esto hablamos los primeros diálogos, en el primer periodo, estos diálogos que están escritos bajo esa influencia de un gran maestro, de Sócrates. Sócrates, ese personaje que decía, yo solo sé que no sé nada, ese personaje que utilizaba el método de la mayéutica, este personaje central que busca en el curso del diálogo definiciones universales de diversos conceptos morales. Está en esa búsqueda que suele limitarse a plantear problemas, pero a dejar que la persona a la que le plantea el problema encuentre su conocimiento. Y esa era su forma de trabajar con su método de la mayéutica. Esa cuestión de la pregunta, después de la pregunta, esa discusión que entraba a un debate, y después del debate prácticamente sus conclusiones, pero ya eran las conclusiones de la persona a la cual estaba interrogando, y haberle dar cuenta de que su conocimiento carecía de algunos fundamentos y que reforzaba a través de esto. Entonces, Platón, durante estos escritos de Sócrates, no aparece ninguna mención a su teoría de las ideas, que va a ser ese núcleo central de la filosofía platónica, es decir, ese mundo sensible y ese mundo inteligible. Aquí vamos a encontrar la apología de Sócrates, Lisis, Laques, Eutifrón, Gorgias, Hipias Menor, Protágoras, Ión, Critón, Cármides,
como parte de estos diálogos. Luego vamos a tener el periodo de los diálogos de madurez, donde Sócrates sigue ocupando el lugar central, pero con temas de origen pitagórico que le van a servir para darse algunas explicaciones, como la inmortalidad del alma o la teoría de la reminiscencia o la teoría de las ideas. Aquí vamos a encontrar a los diálogos de Menón, Mexeno, Menexeno, Eutiremo, Crátilo, Fedón, Fedro, La República, que es su libro más conocido, el más famoso, y El Banquete. Luego vamos a tener al tercer periodo a estos diálogos críticos, donde Platón plantea una serie de objeciones a su doctrina, a las ideas, donde Sócrates deja de ser el protagonista y fueron escritos después de su segundo viaje a Sicilia. Aquí está el periodo de los diálogos a Parménides, Sofista, Filebo, Político, Critias, Timeo, Teeteto y Leyes. Ahora, ¿quiénes fueron sus influencias filosóficas? Por supuesto que el más importante fue Platón, fue Sócrates, el más importante para la filosofía de Platón. Y este pensamiento se fue construyendo sobre y contra las ideas de los filósofos que precedieron a Sócrates, es decir, los filósofos presocráticos, como Tales de Mileto, Anaximandro, Parménides, y algunas de sus concepciones más profundas y originales fueron el resultado de intentar resolver problemas que había heredado de la filosofía de Sócrates y que le preocupaban vivamente. Estos van a ser los trazos y rasgos donde va a crecer la filosofía de Platón antes de que exponga ya su propia doctrina, sus propias enseñanzas. Y uno de los que influye en él es Heráclito, nacido en Éfeso, actual Turquía, filósofo griego, con un periodo antropológico anterior a Sócrates, que orienta su pensamiento hacia la búsqueda de un principio o un arjé, que era lo común a los seres de la naturaleza, y en una sustancia material como el agua en Tales de Mileto, el aire en Anaxímenes y en Pitágoras el número o ley numérica. Aquí es donde vamos a ver esta parte de la influencia de Heráclito. También tuvo la influencia de Parménides, que va a tener esta distinción Platón entre lo que verdaderamente existe, el ser, la realidad inmutable, inengendrada y perecedera. ¿Y qué les parece, amigas, amigos? Ustedes saben que me gusta escribir, que les presente lo que escribí sobre Platón, sobre un cuento. No creo que nos dé tiempo de verlo completamente, pero podemos nosotros checar algo y ustedes van a ver cómo van a tener una excelente referencia sobre Platón a través de este cuento, que le titulé Platón y el cuento de la perrita Malinois. Hola, estimado amigo y amiga, mi nombre es Platón y soy filósofo. Muy temprano salí a tomar un café que llevo en un termo y como todos los días estuve leyendo un libro en el parque. Cuando me encontré con un chiquillo de doble gorrita de béisbol que se acercó a mí muy angustiado. Señor, me dijo, mi perrita Malinois se subió por una escalera al árbol y se quedó atrapada en la barda. ¿Me ayuda a bajarla? Pero jovencito, le respondí, esa ni siquiera es una perrita real, es una perrita del mundo sensible. Mira, mi maestro Sócrates está convencido de la posibilidad de hallar definiciones universales para todos los conceptos morales fundamentales que pudieran servir para establecer criterios éticos igual de universales sobre los que asentar la convivencia humana. Tú debes aprender a convivir. De inmediato pensé, he aquí un prospecto a filósofo, espero quiera escucharme. Señor, volvió a decirme, mi perrita Malinois se subió por una escalera al árbol y se quedó atrapada en la barra. ¿Puede ayudarme? Claro que sí, respondí, pero necesito que me ayudes. Yo bajo a tu perrita y tú escucha mi clase.
Extraño mi academia y cuando estoy de visita en tu mundo contemporáneo, veo que la academia se queda en el mundo inteligible y en el mundo sensible se está perdiendo. Señor Platón, prometo solemne escuchar su clase, me dijo y remató. Me avisa con tiempo cuando venga de nuevo, para pedir permiso con mi mamá y yo pueda llevarlo a dos academias que conozco para que no les extrañen. Tuve que reírme. Y el chiquillo se rió conmigo, acomodándose bien sus cachuchas y tomando su patineta. ¿Qué les parece cómo vamos con este cuento? A continuación caminé hacia la escalera que estaba sobre una barda del parque y la vi. Qué hermosa perrita, delgada, cara simpática. Se debe parecer a la perrita Malinois platónica. Saqué una galleta de crema de nieve y me puse en la parte baja de la escalera y ahí la llamé. Mientras movía la galleta. Esa raza de perros tiene un olfato que te detecta a varias cuadras de distancia. La perrita comenzó a bajar hasta llegar a la galleta y en forma delicada la tomó. Bajé la mano y con cuidado la acaricié. Mi nuevo amigo le colocó la correa mientras ella movía la cuerda. Nos fuimos debajo de un árbol y me senté en una piedra. La perrita y mi amigo se sentaron en el césped y continué con mi disertación. Yo acepto este presupuesto socrático, pero a diferencia de mi maestro, entiendo que tales definiciones universales no pueden ser obtenidas por inducción a partir del examen de los casos particulares pertenecientes al mundo sensible, ni ser aplicadas a ese mundo sensible que está sujeto a un constante cambio, a un continuo fluir, y tal como había señalado Heráclito. Por ello, si el maestro Sócrates estaba en lo cierto al suponer que existían esas definiciones mediante las cuales expresamos la verdadera esencia de las cosas, y así lo creo, entonces tales verdades habrían de existir como realidades inmutables, independientes, mundo inteligible. Por lo tanto, del mundo sensible y cambiante, y esta suposición originaba dos problemas fundamentales. ¿Hay evidencia de que existan esas esencias inmutables que expresamos en la definición? Si existen, ¿cómo podríamos conocerlas? ¿Cómo podría ir nuestra mente más allá de la experiencia, salvando el abismo entre el mundo sensible y cambiante y el mundo de esas esencias inmutables y eternas que llamaré ideas? Para mí, la respuesta a la primera pregunta viene de la mano del pitagorismo. Las matemáticas desarrolladas por los pitagóricos eran la constatación ejemplar de la existencia de verdades fuera del mundo sensible. El segundo problema lo resolví gracias al desarrollo de la teoría, asimismo pitagórica, de la reencarnación del alma. ¿Ves por qué esa ni siquiera es una pastora Malinois real? Tu perrita es del mundo sensible. ¿Cómo que no? Reclamó él. Solo existe una pastora Malinois, la pastora Malinois platónica, la que habita en el mundo inteligible, el mundo de las ideas. Hay un mundo ideal perfecto que existe, real, distinto, separado y anterior al mundo sensible. En el mundo de las ideas, que es el mundo de la realidad auténtica, el mundo sensible no es más que una copia del mundo de las ideas, es una apariencia. El mundo de las ideas constituyen los objetos verdaderos y reales, o al menos los que ostentan una realidad más eminente. Epistemológicamente son los objetos del verdadero conocimiento. Desde el punto de vista moral, las ideas son valores: libertad, igualdad, diferencia, sostenibilidad, civismo, democracia, cooperación, sensibilidad, compromiso y utopía. Para mí la idea no es un simple concepto mental, algo que solo existe en la mente, sino que es una entidad extramental que tiene existencia objetiva. ¿Y por qué? Porque hay, por ejemplo, multitud de cosas sensibles bellas. Pues bien, la idea de belleza no es para mí la mera construcción mental, formada a base de los caracteres comunes que podamos observar en las cosas sensibles bellas.
no es lo que en forma habitual conocemos como el concepto de lo bello. La idea de belleza existe por sí misma, más allá de la mente y con independencia de los objetos sensiblemente bellos. Y lo mismo ocurre con las ideas de la verdad, la bondad, la justicia. Las ideas son el correlato en el mundo inteligible de las esencias de las cosas sensibles. Dicho de otro modo, la esencia de las cosas sensibles sería tu perrita Malinois. Tienen el mundo inteligible o mundo de las ideas y en eso su correspondiente forma o idea, que sería la perrita Malinois platónica. Las ideas son inmutables y solo capaces por el entendimiento. Para mí las ideas poseen los mismos atributos que el ser de Parménides, y esto es, son inmutables, inmóviles, eternos, simples, únicos, incondicionados y absolutos, y además solo pueden ser captadas por el entendimiento. Solo ellas y no los objetos sensibles existen en verdad. El mundo de las ideas es un mundo tangible en el mundo real, verdadero. Bien, aquí en corto voy hablando de Aristóteles un poco, de Platón, de Sócrates, de su filosofía, como Platón habla de la belleza en uno de los libros donde le da voz a Sócrates, que Sócrates le parece que si existe otra cosa bella, aparte de lo bello en sí, no es bella por ninguna otra causa, sino por el hecho de que participa en eso que hemos dicho que es la belleza en sí. Así que ahí voy hablando de eso, de que vino eh, en este mundo sensible, en el mundo de las ideas que no le entendí, decía el niño, tiene la explicación de Platón. Todos los pastores malinois del mundo tienen diferentes características, tamaños, colores, rasgos, pero a todos ellos los reconocemos como un perro pastor malinois. Por lo tanto, tiene que haber algo que los unifique. Esa va a ser su esencia, algo que le dé su cualidad. Y esto, la lengua de fuera, no, chiquillo, ese algo es la idea de muchos animales. No, chiquillo, el perro ideal es eterno, invariable. Y entonces, ¿qué es mi perrita? Es una pastora malinois, es una pálida sombra, un vulgar reflejo de la perra pastora ideal, un patético remedio para este mundo finito de cambio. Es una manifestación imperfecta de la perrita pastora. Ah, usted es Platón. Así es. Entonces usted es el dueño de ese café llamado Academus. Academus era un héroe griego. Ah, no, ojalá y a mí se me hubiera ocurrido esa idea. Yo soy el dueño de una franquicia del café Sócrates. Estoy unas cuadras más abajo. Y al mío no le va tan bien como a este. Ah, no, no, no. A mí no se me ha ocurrido una idea como esa. A mí o a mi café no le va bien como este, porque a los filósofos no nos pagan bien, por eso tuve que autoemplearme. Yo sé por qué, yo sé por qué. En verdad, cuando a la gente se le enseña a pensar para conocerse ellos mismos, se dan cuenta de que viven en un espejismo. Pero dime, no le va bien porque su café es solo una pálida sombra, un vulgar reflejo del café ideal, a un patético remedio para este mundo finito, en permanente cambio, en un materialismo dialéctico, no es más que la manifestación imperfecta del café platónico. Pero vamos a insistir, la peor lucha es la que no se hace, todos los sólidos se desvanecen en el aire, la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Me sentí orgulloso. Ese niño será un futuro filósofo. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos, le respondí. Y entonces me alejé, querido lector, contento porque se presentó y me dijo orgulloso que se llamaba Karl Heinrich y era originario de Alemania. Recordé a mi maestro que decía, yo solo sé que no sé nada.
No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo enseñarles pensar. No me afectó la falta de éxito en mi cafetería, porque traté de recordar que el orgullo perfecto existe en el mundo de las ideas, y eso es absoluto e inquebrantable. Desaparecí meditando lo que estaba en Delfos. Conócete a ti mismo. Realmente me gustó mucho ese cuento. Pienso que es una excelente forma de analizar lo que vamos haciendo. Con este cuento titulado Platón y la perrita Malinos. Y así es como, amigas, amigos, los invito a que nos sigan escuchando, que nos vean en el programa Mundo de Letras los días viernes, también a que sigan con los programas que tenemos sobre literatura, sobre Guerreros de la Paz, sobre medicina, en un gran arsenal de programas donde se están tratando la temática de actualidad. No se olviden de los noticieros en la mañana y en la tarde, de acompañarnos los días lunes, los días miércoles y los días viernes aquí en Ultimátum MX, el lugar donde van a encontrar la mejor programación para que aumentemos nuestra cultura, para que mejoremos nuestra salud y mejoremos nuestra actividad deportiva. Amigas, amigos, nos vemos y que tengan una excelente tarde.